Bien, mis amados, en esta mañana saludo a cada uno de ustedes, también a los que están en casa, y vamos a entrar en la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra que la he titulado La persona del Espíritu Santo. Ahora, como es una persona y es la persona perfecta, porque recuerda, ustedes y yo, ¿qué somos? Personas, ¿no es así? Somos personas, pero no somos perfectos. Pero la persona del Espíritu Santo es perfecta, porque Dios es perfecto, porque Él es la esencia de la perfección. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que como personas tenemos en nuestro ser muchas cosas de Dios que tenemos que afirmar en nuestras vidas. Por eso hoy, mis amados, les quiero hablar de la persona del Espíritu Santo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a clamar al Señor que la presencia de Dios esté ahí, que lo que hablamos hoy del Espíritu Santo se manifieste en tu vida y esté receptivo para recibir la revelación que viene de lo alto. Padre, oramos y clamamos en esta mañana. Y yo te doy muchas gracias por este remanente fiel que ha venido hoy, que está hoy aquí en este lugar. Padre, para recibir tu palabra. Señor, yo te pido que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, que rompa la apatía. En el nombre de Jesús, ahora se va el sueño, se va el agobio. Todo espíritu de iniquidad se rompe en el nombre de Jesús y hay una actitud reverente para recibir la palabra del Señor. Se despejan los aires en esta mañana y una unción de gloria que nos llena y nos bendice en tu nombre santo. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, entonces escúchalo bien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que por medio del relato vemos que hay tres personas. Cuando Dios estaba haciendo la creación, dijo, hagamos al hombre. Él estaba hablando con alguien más, y ese alguien más era Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo no es una fuerza, ni es una energía, ni es una nube tampoco. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, mis amados, y esta es la tercera persona de la Trinidad, que está compuesta por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en el corazón de los que hemos creído en Jesucristo. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han creído en Jesucristo? Pues yo te doy una buena noticia, que ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo mora en nosotros? Pues el Espíritu Santo mora en nosotros para capacitarnos, para empoderarnos como pueblo de Dios, para que realicemos la obra que el Padre Celestial nos ha encomendado para hacer en esta tierra. ¿Sabías tú que Dios te creó con un propósito aquí en esta tierra? Algunos preguntan, oye, ¿qué le gustaría que apareciera en su lápida? Si a mí me preguntaran, yo diría nada, no pongan nada, porque eso no tiene nada que ver. Pero a algunos les gusta, ¿no? Aquí yace un gran hombre, aquí yace tal cosa, aquí yace el mejor papá del mundo, ¿no? La mejor mamá del mundo, porque cuando todos mueren, todos son buenos. Pero mis amados, déjenme decirle, que te recuerden a ti como alguien que hizo la voluntad de Dios. Que te recuerden a ti como alguien que creyó a Dios y caminó el camino de Jesús. Eso sí es poderoso y fundamental. Y eso no deja huella en un epitafio. Eso deja huella en los corazones de las personas, de los que lo rodean, de los que vivieron con Él o estuvieron con Él o aquella persona. Pero bien, mis amados, ¿por qué el Espíritu Santo está en medio de nosotros? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo aquí en la tierra? Mis amados, el Espíritu Santo hace una obra especial en esta tierra
y dentro de nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Él obra de diferentes maneras, nos ayuda a sentir la presencia del Señor y a andar siempre de acuerdo con la voluntad del Padre. Por eso Jesucristo dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. No, ese fue el salmista que dijo. Pero Jesucristo vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver algunas de las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos que recordar y recordar y que recordar. Recuerda cuando Jesús hablaba con sus discípulos, dice: os digo otra vez, les vuelvo a decir, les vuelvo a recalcar, porque la repetición trae revelación. Diga conmigo: la repetición trae revelación. Y eso es lo que Dios quiere, que su palabra se revele en nosotros. Y también nosotros somos muy dados a olvidar. Nosotros creemos que nos las sabemos todas, ¿sí es así? Y dice: hágame el favor y trae allí al supermercado esto. Dice: no se preocupe, yo recuerdo, mire, pero anótelo, yo. Y cuando llega: oiga, ¿qué fue? Se le olvidó la mitad, porque nosotros somos muy dados a olvidar en las cosas en la mente. Por eso hay que tenemos que escribir, por eso hay que tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de las funciones del Espíritu Santo aquí en la tierra. Primero, el Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña y es el maestro que nos enseña. Esto es poderoso. Mis amados, ayer les decía que cuando nosotros desconocemos la verdad, cuando nosotros desconocemos que el Espíritu Santo es el consolador, ¿cierto?, que nos acompaña, es el maestro que nos enseña, pues nos perdemos grandes cosas para vivir aquí en la tierra. Mira lo que dice Juan 14, 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquí cuando habla la palabra de consolador, de compañero, de amigo, hace relación como a un compañero de viaje. ¿Cuántos han ido a un viaje con un compañero, con un amigo, unos 15, 20 días? ¿Alguien? Levante la mano. Yo creo que la mayoría hemos estado con alguien de viaje. Ahora ya le pregunto: ¿nosotros hablamos siempre con esa persona? No, a veces está ahí, pero uno no está hablando. Pero es el compañero. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos piensan a veces que el Espíritu Santo no está en nosotros. Es ese compañero que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Cuando caminamos el camino del Señor. Cuando estamos andando en el camino del Señor, Él está en todo momento y está en otro lugar. Pero cuando nuestros pasos nos llevan a lugares o en momentos que no son de Dios, muchas veces el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va. No es que el Espíritu Santo le diga: oye, entra a ese antro y yo te espero aquí. No. Si una persona entró a un antro, a algo pervertido o algo que no le agrada al Señor, seguro que el Espíritu Santo se va de esa persona. Ya no está ahí. Y es lo que no podemos llegar a eso, que el Espíritu Santo nos abandone, ¿cierto? Por eso el salmista que pudo percibir eso dijo: no me quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando una persona está viviendo en el Espíritu y siente que el Espíritu se va por algo pervertido que hizo, alguna situación que no quiere cambiar, entonces es cuando ve las consecuencias en su vida. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, es decir, el compañero de viaje, el amigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo
es el maestro que nos enseña. Pero hay algo bien importante. Para que el Espíritu Santo nos enseñe, nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántos aquí en la vida natural dijeron, no, yo más bien no estudio más, me voy a trabajar? Eso se ven muchos. Y de la misma manera, en la vida espiritual hay uno que dice, gracias Espíritu Santo, pero más bien yo hago las cosas a mi manera. No, tenemos que tener un corazón enseñable, un espíritu dispuesto para que el Espíritu Santo nos enseñe. Ahora, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo de Dios? Pues el Espíritu Santo nos revela la verdad de Cristo. Mis amados, el Espíritu Santo actúa como nuestro guía divino, iluminando nuestro entendimiento, nuestro cacumen, ahí nos ilumina. Porque algunos tienen el cacumen cerrado para las cosas espirituales, para la serie de Netflix, para la película, para lo malvado, lo tienen clara, pero las cosas de Dios se cierra. Por eso el Espíritu Santo nos abre el cacumen, nos abre la mente, ¿cierto? Algunos dicen cacumen. Oiga, nos ilumina, ¿cierto? ¿Qué nos ilumina? Ilumina nuestro entendimiento para que aceptemos, para que comprendamos y experimentamos la persona de Jesucristo y creamos en su obra redentora, en lo que Él hizo por nosotros. Yo sé que algunos aquí, en esta mañana, el Espíritu Santo tiene que abrir su entendimiento, porque para las cosas espirituales son cerradas, son cerrados, no quieren saber nada. Pero el Espíritu Santo quiere iluminarnos, quiere redarguirnos, quiere mostrarnos el camino que podamos aceptar, comprender y experimentar la persona de Jesucristo y su obra redentora. Ayer estaba viendo un video de un documental de un misionero que se fue a evangelizar una tribu por allá en Brasil. Y dice que este hombre estuvo 7 años. Y luego dice que salió ateo. Los indios lo convencieron. Y así pasa hoy en este tiempo. Hay muchos indios que convencen a los que estudiaron. ¿No le parece? Y eso se ve ahora. Yo quedé impactado. Ese misionero que iba allá dice, a predicar el evangelio, después de 7 años salió ateo. Diciendo, no, esos indios son muy buenos. Esos indios viven maravillosamente. Ellos no tienen en su mente la idea de que es pecado, ni malo, ni bueno. Para ellos todo es lo mismo. Ellos simplemente viven recogiendo y viven a través del trueque. Cogen las nueces del Brasil y lo cambian por machetes, por cosas, por lo que necesitan. Y viven felices. Por eso, ese misionero fue allá. Pero su mente no había sido iluminada por el Espíritu Santo. No tenía la revelación de la cruz de Cristo. Por eso allá los indios salieron más buenos que él. Y él salió el malo del paseo. Que los indios no te convenzan en este tiempo, sino que sea el Espíritu de Dios que traiga revelación a tu vida y entienda lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos recuerda los mandamientos. ¿Cuántos saben que los mandamientos son para obedecer? Pero a nosotros se nos olvidan que los mandamientos son para obedecer. Por eso el Espíritu Santo nos vive recordando los mandamientos. Trae a nuestra memoria las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Por eso hay que leer la palabra. Hay que leer la vida de Jesucristo. Hay que leer lo que Jesucristo hizo aquí en esta tierra, porque las enseñanzas de Jesucristo, la vida de Jesucristo es nuestra guía. Pero a veces se nos olvida y empezamos a seguir a uno, a otro, y no olvidamos que nuestro Maestro perfecto es Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos convence que fallamos, que nos convence que faltamos a los mandamientos de Dios. Nos reprende y nos corrige.
amorosamente para hacernos conscientes de nuestras faltas. Él nos corrige amorosamente para que realmente reconozcamos nuestras faltas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente no busca a Dios? Porque ella no se siente pecadora, no se siente mala, se siente, ni yo soy bueno, no fumo, no tomo, yo respondo por mi casa, yo soy bueno. Es más, necesitan hacerme una estatua y que colocan aquí, vivió el tal santo, porque es bueno. Y aquí está la revelación de esto que podamos entender. El mundo cree que es bueno, que no necesita de Dios, que no necesita salvación. Pero mis amados, el Espíritu Santo nos convence. Y vamos a, más bien, esto lo toco en el siguiente punto, para aclararlo un poquito más. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y nos acerca a la gracia de Dios. Guía nuestro camino y nuestras decisiones diarias, y esto es poderoso, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. En la vida tenemos que tomar decisiones, y si lo hacemos, las decisiones basadas en lo que diga la gente, en lo que digan otros, y no en la guía del Espíritu Santo, nos va a ir mal en la vida. No tome decisiones por lo que hagan otros, por lo que ves otros. Pide la guía del Espíritu Santo para que Él te guíe en todo, para que Él te convenza. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo transforma nuestro carácter para que cada día más tengamos el carácter de Cristo. ¿En cuántos ha sucedido eso? ¿Cuántos eran peleones, gritones, mofadores y ahora son por lo menos? Todos. El Espíritu Santo ha trabajado en nuestro carácter, ha transformado nuestra vida. Antes vivíamos siempre con palabras de doble sentido, gritando, ¿cierto? Peleando como gato patas arriba. Pero el Espíritu Santo está transformando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que tengamos el carácter de Cristo. Y eso es lo que debemos entender. Ahí, mis amados, que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida para que coloque el carácter de Cristo sobre ti. Número 2, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo: convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 al 11, mira lo que dice así. Dice así: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Siguiente: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mis amados, el Espíritu Santo trae convicción, personas a la humanidad para mostrarnos la necesidad de la salvación, que necesitamos un Salvador. Dice que el Espíritu vino para traer convicción de pecado. ¿Por qué? Y aquí es el punto que estaba tocando anteriormente, que lo traigo nuevamente. Porque los seres humanos no creen en Jesucristo, porque se creen muy buenos, no necesitan Salvador. Pero mis amados, el Espíritu Santo nos hace ver que el mayor pecado de las personas, el mayor pecado de la gente es el rechazo a Jesucristo y a su obra redentora. El Espíritu Santo le hace convencer a la persona que el mayor pecado es rechazar a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero también el Espíritu Santo nos trae convicción de lo que es la justicia. Dice: porque voy al Padre. ¿Qué quiere decir? Que el único justo que murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre es Jesucristo. Y que en ese sacrificio Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Ninguno ha podido hacer hasta ahora eso, solamente Jesucristo. Pues entonces podemos entender que Él nos convence de la justicia de Dios, que es el único que nos puede justificar, pero también de juicio. Dice: porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí es bien importante. El Espíritu Santo nos advierte
que el mal tiene una fecha de caducidad. Los que compran en el supermercado, generalmente esos productos que están en promoción, ¿por qué es? Porque están a punto de vencerse. Y las personas los compran porque están buenos, pero están a punto de vencerse según las normas ahí de los gobiernos. Pero ¿qué podemos ver, mis amados? Siempre que vayas a una tienda, que vayas a un supermercado y veas que este producto tiene caducidad, tiene término, que eso te recuerde y te revele que el pecado que nosotros cometimos tiene caducidad y un día vamos a ser juzgados por ello. No es que yo me lavo las manos, digo no se preocupe, después me arrepiento, después me santifico. No, mis amados, el Espíritu Santo nos advierte que el mal tiene una fecha de caducidad y que todo pecado y rebelión enfrenta la justicia de Dios. Todo pecado y rebelión enfrenta la justicia de Dios. De Dios no nos podemos burlar. Por eso no dejes para mañana, después busco a Dios, después me santifico, porque puede ser demasiado tarde. De pronto tu producto, que eres tú de caducidad, está a punto de vencerse y no sabe. Mañana tiene la fecha de vencimiento, pero no sabes. Por eso tenemos que entender y recuérdalo bien. Siempre que vayas a un almacén y veas un producto que está a punto de vencerse, dígale, así es mi vida. Está a punto de llegar a su fin y en cualquier momento tengo que estar o en el tribunal de Cristo, o ¿cuál es el otro juicio? El juicio en el gran trono blanco. ¿Quiénes son juzgados en el juicio del gran trono blanco? En el juicio del gran trono blanco son juzgados todos aquellos que se perdieron. Aquellos que rechazaron a Jesús. Ese juicio no es para salir del infierno porque ya están en el infierno. Ese juicio es como una película donde Jesús le va a decir, por esto y esto y esto te vas al infierno. Yo les comentaba que escuché a una persona que decía, mi vida he hecho tantas cosas y tantas barbaridades que Netflix puede hacer una película de mí. No se preocupe, esa película ya está rodando. Ya está allí en el libro de la vida, donde se está escribiendo todo lo que tú estás haciendo o lo que has hecho, para que ese día allí en el juicio del gran trono blanco, Jesús te dirá, por eso y por eso y por eso y por eso y por eso te vas al infierno. ¿Por qué? Porque en esta tierra la gente nunca tiene la culpa. ¿Ha visto a un ladrón que cuando lo cajen, a un maloso, cuando lo agarran diga que sí lo hizo? No, por eso Dios y Jesucristo ahí está a cada uno mostrándole lo que hizo. Pero el juicio en el gran trono blanco es para los impíos. Pero el juicio en el tribunal de Cristo es para aquellos que somos salvos, que nos hemos arrepentido, que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero ese juicio es para dar recompensas y premios o para quitarlas. Jesús diría, mire, tenía esta recompensa para ti, pero la perdiste, porque no tomaste en serio las cosas de Dios. Viviste una vida blanda. Te salvaste, sí, pero no recibiste lo que merecía. Ahora, mis amados, número 3, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía. Mire lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué significa la verdad? Hay dos cosas, mis amados, la verdad y la realidad. La realidad es lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos, lo que palpamos, lo que sentimos, lo que percibimos. Esa es la realidad. Pero la verdad es lo que declara la palabra de Dios y lo que dice el Padre Celestial y lo que nos guía el Espíritu Santo. Esa es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque el Espíritu Santo y la Trinidad conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo conoce todo. Pero nosotros no conocemos eso. Se nos olvida el pasado, ¿no?
¿Cuántas veces se han pegado con la misma piedra y en el mismo lugar? Ay, de verdad que ahí estaba eso. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Quién cantaba eso? Julio Iglesias. Ah, bueno, por ahí. Hay algunos que la recuerdan. Eso le pasaba a Julio Iglesias. Y nos pasa a nosotros porque se nos olvida el pasado. Pero también muchas veces no tenemos claro el presente, pero mucho menos el futuro. No sabemos qué va a pasar en una hora. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo y Él nos guía a toda verdad. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? Que ilumina nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y transformarlas en sabiduría para vivir diariamente. Y esto es importante, porque en este último tiempo las Escrituras van a ser saboteadas por lobos que se meten en medio de la iglesia para sacar del camino a los que iban caminando bien. Por eso, mis amados, necesitamos el Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que podamos comprender las Escrituras y transformarlas en sabiduría para vivir diariamente. Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? Toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay algunos que dicen no, esto era para el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como tenemos la gracia de Dios, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Solamente amemos y amor por aquí y amor por allá, que Dios es un Dios de amor. Pero mis amados, por eso tenemos que entender las Escrituras, comprender las Escrituras. ¿Por qué? Por las Escrituras nos transformas y nos dan sabiduría para vivir diariamente. ¿Lo sabías? Que cuando uno lee y medita en la palabra de Dios, recibe sabiduría para vivir cada día con las situaciones que se nos presentan, con las decisiones que hayamos que tomar. Pero cuando una persona no lee, no ora, no busca al Señor, ese día se le parece duro, apático, las cosas no salen, no funcionan. ¿Por qué? Porque no pidió la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también revela la voluntad de Dios y nos ayuda a aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas. ¿Sabías que Dios tiene una voluntad para ti? Y esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es allá un bingo ni una piñata a ver qué le sale, no. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por eso la voluntad de Dios la recibimos con gozo y con alegría, porque sabemos que es lo mejor. Después de ahí no hay nada mal. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos ayuda paso a paso a medida que maduremos en el Señor. Escúchalo bien. No es que maduremos de un día para otro, pero el Espíritu de Dios nos va ayudando en áreas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué áreas? En el área familiar. Necesitamos entender que tenemos una responsabilidad como familia. El padre, la madre, los hijos tienen una responsabilidad en la familia. Pero también como obreros, como trabajadores, tenemos una responsabilidad en la sociedad. En la economía tenemos una responsabilidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda paso a paso a medida que maduremos en el Señor. Diga conmigo, estoy madurando. Diga, aunque me falta poco, pero ahí voy. ¿Cierto? ¿Cuántos están madurando en el Señor? Estamos madurando. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a los frutos maduros? Se caen del árbol. Y ese es el problema, que la gente no quiere caerse del árbol. Quiere seguir aquí en compañía de la sociedad, de la gente. Porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá la comunidad internacional que yo me caiga del árbol? Pero eso lo hace que es diferente. Un fruto maduro es diferente, ya no pertenece ahí, ya sale, ¿cierto? Y está caminando el camino del Señor. Pero algunos no lo entienden y pelean con eso. Uy, Señor, yo de este árbol no me quiero desprender. Estoy también aquí que no me quiero soltar. Por eso, generalmente, cuando el árbol tiene sus frutos y un fruto maduro cae, ¿sabe qué hacen los frutos verdes? Se ríen
Se burlan, ajaja, se cayó. Pero el fruto maduro que está en el piso los mira y dice inmaduros. Eso es bien clave. Son inmaduros. Nosotros somos los maduros. Nosotros somos los que tenemos entendimiento, la gracia y la sabiduría de Dios para vivir. Número 4, mis amados. El Espíritu Santo nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Yo les hice una pregunta ayer a mis hermanos y antier. ¿Cuántos se han avergonzado de Jesucristo y del Evangelio? Y yo dije, yo soy el primero que levanto la mano. Porque es un proceso. Yo creo que todos alguna vez nos hemos avergonzado de decir que somos cristianos, que tenemos temor de Dios, que creemos en el Evangelio, que leemos la palabra de Dios. Pero mis amados, el Espíritu Santo nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Mira lo que dice Hechos 1:8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos empodera, nos da fuerza, nos da valentía y sabiduría espiritual que va mucho más allá de nuestras capacidades humanas. Es decir, es una fuerza, es una valentía que uno no la puede explicar. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No es simplemente con subir un video a las redes. Eso lo hace cualquiera. Es testificar a la persona que Dios nos coloca frente. En el trabajo, en la casa, en la familia, en el barrio, donde damos testimonio del poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da valentía espiritual, eliminamos el temor, la timidez y nos da coraje para compartir nuestra fe y hablar de Dios en situaciones difíciles. Gracias, Padre, damos al Señor por su ayuda que nos mantiene firmes y nos da valentía para dar testimonio de Jesucristo. Pero también nos da sabiduría espiritual al hablar. Es decir, compartir el Evangelio no es ir a decirle a todos lo mismo. Porque alguna vez el Espíritu Santo le dirá a este, háblele. A este, más bien, ayúdelo. A este más bien sosténgalo. Recuerda que es un proceso. Yo sembré, Apolo regó, pero la cosecha es de Jesucristo. Entonces, mis amados, tenemos que entender esto. Por eso el Espíritu Santo nos da sabiduría al hablar, nos guía y nos recuerda las Escrituras, nos muestra la necesidad de las personas y nos da palabras correctas para hablar a quienes nos escuchan. Hay un testimonio que yo les he compartido, pero se los vuelvo a traer a memoria. Igna de Suárez es una mujer de Dios tremenda, es una profeta de Dios a las naciones. Y tuvo un testimonio, dio un testimonio que me impactó. Dice, un día yo iba de Bogotá allá a Monterrey, México, y tomé el vuelo, y cuando me siento en el avión, al lado se me sentó una monja. Y entonces dijo, aquí tengo 4 horas para hablarle del Evangelio, para hablarle de Jesucristo. Y entonces el Espíritu de Dios le dice, no le hable, solo sírvale, solo ayúdela. Y dice que ella estuvo muy pendiente porque ya era una persona de avanzada edad, esta monja, ayudándole ahí en las cosas del avión que necesitaba. Y llegaron a Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez, y da la casualidad que también la monjita iba para Monterrey. Entonces ella vino, le ayudó las maletas, le tomó las maletas, le ayudó a subir las maletas en el avión. Y cuando allá le acomodó las maletas, y luego cuando llegaron a Monterrey, dice que cuando lo mismo le ayudó a bajar las maletas, a salir del aeropuerto, y cuando se iban saliendo había un séquito de monjas esperando a la monjita. Parece que la monja tenía autoridad ahí en la parte religiosa, y había una cantidad de monjas esperándola. Y dice que cuando se enfrentaron allá, dice que ella la presentó a las monjas y empezó a llorar. ¿Sabe qué le dijo la monjita? Dice, hoy caminé con Dios
y no había dado cuenta. Es decir, esa monjita vio que era el mismo Dios obrando a través de esa mujer, sirviéndole y ayudándole. Por eso tenemos que tener entendimiento, que evangelizar no es solamente hablar y hablar y hablar. A veces hay que servir, hay que ayudar, hay que invitar, hay que ir por las personas allá a la casa, hay que traerlas, hay que pagarles el Uber para que vengan. Es un proceso. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos da sabiduría espiritual, nos guía y nos recuerda las Escrituras qué decirle. Nos muestra la necesidad de las personas. Recuerda que tenemos que ir al punto de la necesidad. Algunos estamos con la persona y sentimos un dolor. Y entonces el Espíritu de Dios dice, dígale si tiene un dolor ahí. ¿Le duele aquí el codo? Ah, sí, pues yo sentí que Dios lo quiere sanar. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos muestra la necesidad de las personas y nos da las palabras correctas para hablar a quienes nos escuchan. Porque no siempre es las 4 que leyes espirituales. A veces hay que ayudar, a veces hay que dar una palabra de aliento, a veces hay que bendecir a la persona, a veces hay que invitarle a la casa. Es un proceso para que podamos hacer la tarea con efectividad. Ahora, una cosa es cuando conocemos a la persona, por ejemplo, un familiar, un amigo que lo conocemos. Pero otra cosa es cuando no la conocemos. Y cuando Dios nos da una palabra de sabiduría o de ciencia sobre esta persona. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo también no solamente nos ayuda a dar testimonio, sino nos permite vivir una vida recta y llena de amor y esperanza, haciendo que nuestras acciones respalden nuestras palabras. Es decir, nos ayuda a fortalecernos. ¿Para qué? Para que podamos dar buen testimonio. Mi esposa es algo clave, que tiene eso, lo tiene bien claro. Y me dice, pilas con el testimonio. Pilas ahí. Y de la misma manera, ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo para diga, oiga, habla muy bonito del Señor, pero mire cómo la va a embarrar. Mire lo que va a hacer. Entonces lo bueno que habló lo va a perder. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto?, a vivir una vida recta para que nuestras acciones respalden nuestras palabras. Y para terminar, mis amados, hay un pasaje donde Jesús hace un milagro poderoso en un endemoniado. El endemoniado gadareno. Recuerda que era una persona terrible. ¿Dónde vivía? En el cementerio. Tremendo, ¿no? Dice que ¿cómo vivía? Viringo, la pasaba por ahí desnudo, en su locura, en su demencia. Y dice que aún lo trataban de agarrar con cadenas y no podían. Es decir, era el loco de la región que todo el mundo lo conocía. Y viene Jesucristo y lo libera, echa fuera la legión de demonios que tenía sobre él. Y aquel hombre muy contento, sano y en buen juicio, ya vestido, bañado, viene y dice, Jesús, te seguiré. Y le dice Jesús, no, Señor. Marcos 5, 19 y 20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todas se maravillaban. Y todos se maravillaban porque lo conocían. Era el loco del pueblo. Y cuando habla de Decápolis, eran como 10 municipios, como 10 veredas, ¿cierto? Donde él tenía un radio de acción para dar testimonio. Dice, tremendo. Ese no era el loco. Mire la obra de Dios que ha hecho en su vida. Y de la misma manera, yo sé que de algunos de nosotros dirán lo mismo. Mire, tremendo. Ese no era el loco. Mire cómo ahora alaba y glorifica al Señor. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos da autoridad, nos empodera para ser testigos del poder de Dios. Para ser testigos del poder de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Para eso es el Espíritu Santo también, para empoderarnos, para darnos valentía sobrenatural. Nos quita la timidez, nos quita el qué dirán y uno se lanza en fe y ve la gloria de Dios. Para terminar, ayer estábamos aquí en el ayuno y nuestra hermana Cleo dio un testimonio impactante. Dice que ella iba por la calle y de pronto un motociclista tuvo un accidente y dice que de pronto cayó ahí en la calle y no se movía. ¿Qué hace la gente cuando pasa eso? A mirar. Pero dice que ella vino y al verlo tirado, quieto, inmóvil, dice que empezó a orar por él. Empezó a orar por él y de repente este joven empieza a reaccionar. Empieza y se levanta y bueno, y ella se fue. Pero dice que como a los 2 o 3 meses tocaron a la puerta. Y dice, recuerda el accidente que hubo, yo era ese muchacho que usted oró por mí y hoy tengo vida porque hubo una persona que no tuvo temor al que dirán, que fue osado, que fue empoderado por Dios para orar en cualquier momento. Y eso viene del Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios que está en nosotros, que fluye y es lo que hace la diferencia de lo que creemos sea una religión simplemente a que sea poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Eso es lo que nos llamó al Señor.